Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a cada una y a cada uno de todos los que están aquí presentes, ¿cierto? Extiendo mi saludo a los que seguramente se van a ir conectando durante este momento, ¿cierto? Gracias por venir, gracias por estar acá, gracias a cada uno y a cada uno. Les doy la más cordial bienvenida por mi parte, ¿cierto? Y también a nombre de la Escuelita de Teología India. Eh, Hoy día tenemos a una gran invitada, una gran compañera que quizás muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Tania Ávila, que nos está acompañando desde Bolivia, ¿cierto? Conectada desde Cochabamba, si no me equivoco, ¿cierto? Y le quiero ya dar las gracias, ¿cierto? Por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros, porque para nosotros la Escuelita de Teología India y para cada uno y cada uno de los que están aquí presentes, es muy valioso escuchar tu experiencia, tu saber, ¿cierto? Tu sabiduría, ¿cierto? Y poder entender de esta manera, ¿cierto? Nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, a partir, ¿cierto? De nuestras raíces, a partir de ese lado que por culpa del colonialismo, por culpa de la discriminación, siempre ha sido dejado de lado, no obstante, teniendo una riqueza tan maravillosa, tan preciosa como es la sabiduría, el saber, los saberes de nuestros pueblos originarios. Pero antes de darle el pase a Tania, queremos, como es tradición dentro de nuestras charlas, ¿cierto? Dentro de nuestros encuentros, tener un momento para lo espiritual, un momento para conectar el espíritu, ¿cierto? Para conectar con nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Y le quiero dar el pase a Cristian, ¿cierto? Para que nos ayude en este momento. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, un saludo gigante a cada uno de los presentes. Pido mil disculpas por el atraso. Tuve ahí algunas dificultades de carácter técnico. Eh, Muy contento de ver tantas caras conocidas y bueno, un abrazo cariñoso a cada uno. En los encuentros anteriores eh, tratamos el tema de el primer encuentro sobre el fuego. Y en el segundo hablamos sobre el agua. Hemos querido ir tomando los elementos de la naturaleza que creo que también nos conectan con la espiritualidad amerindia. Y por eso ahora queríamos también tomar el viento, que me parece como fundamental. Y para eso, no sé, Luciana, y si nos puedes colaborar con... Queremos presentarles un pequeño video que encontramos muy interesante y después hacerlo un momento de oración. Yo soy Ejecatl, Dios del viento, el que dio aliento a la vida. Recorro las 4 direcciones, tocándolo todo. Estuve presente en el nacimiento del quinto sol, tras el sacrificio de mis hermanos, los dioses de la luz y de la luna, soplando el movimiento de los 2 astros. He estado al lado de Tlaloc, moviendo los cielos para llevar el agua a sus casas. Me han representado con un caracol que está formado por los restos de sus antepasados, naciendo de él el primer sonido escuchado en el mundo. Símbolo de la fertilidad, fue tocado y resonado en el espacio. Mi pueblo no me ha olvidado, siendo apreciado por las viejas y las nuevas generaciones, manteniendo su cultura, escribiendo la literatura y hablando de mi historia de boca en boca. Mis templos fueron construidos por mi pueblo, destruidos por los enemigos y después reconstruidos. He viajado por el mundo, conociendo desde el inframundo hasta lo más alto de los cielos,
La luz del día cubrirá la oscuridad de la noche. Jamás me he ido, los he estado viendo desde los cielos. Mi corazón está con mi pueblo, por ello me encuentro camino a mi regreso. Yo soy Ejecat Quetzalcoatl, Dios de los aztecas. Las alas de la libertad se abrirán al mañana, volando en cada momento. Los sueños son para la mente lo que el amor es para el corazón. En la lengua mapuche, en Mapuzungún, le preguntan a uno, Wimi, ¿de dónde provienes? Y generalmente la pregunta hace ir hacia el pasado de uno, de dónde vienen tus abuelos, tu familia, proveniencia. Yo podría decir que yo provengo del extremo sur de Chile, en la Patagonia, donde habitaron los pueblos, que algunos también conocían los pueblos del viento. Es por la característica física del lugar. Todo el año hay mucho viento, con ráfagas a veces hasta de 200 kilómetros. Y es muy común cuando uno ve la naturaleza, hay un pequeño arbusto y está como doblado en un sentido, el sentido del viento. Entonces el árbol allá empieza a crecer y se va doblando, la fuerza del viento. Y me pareció interesante compartir con ustedes esta imagen del dios Ejecatl, porque además lo que entendí es que la visión de esta divinidad no es solamente la visión de lo externo del viento, sino que también de lo interno. En la búsqueda de los nombres de Dios, en la búsqueda de las formas de presencia de Dios en el mundo de la naturaleza, encontrarlo en estos elementos parece necesario. Parece necesario para tratar de descubrir en esas huellas qué nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir esta idea del aliento, de la fuerza, de la vitalidad, de aquello que nos permite avanzar, y de esa constancia, de esa presencia? Yo creo que esa divinidad del Ejecatl, este viento que nos mueve, yo lo he sentido presente en la escuelita y es la razón por la cual siento que hemos ido avanzando durante tanto tiempo. Y cada uno de ustedes forma parte de ese aliento, de ese soplo que permite que esto siga. Por lo mismo, solamente puedo dar gracias por esta experiencia de poder seguir profundizando, reflexionando sobre tantos aristas, tantos elementos que hay que seguir mirando, analizando, contemplando, viviendo. Muchas gracias a todos por estar hoy. Muchas gracias a ti, Cristian, por este momento. Pensemos esto, ¿cierto? No solamente ahora, no solamente durante este encuentro. eh, Esta fuerza del viento, ¿cierto? El viento que mueve, el viento que nos da vida, que no, quizá alguno de ustedes ha tenido, ¿cierto? Como que se llama, ha tenido la experiencia de sentir un viento fuerte, el poder que tiene, y sentir que ese poder de este viento, ¿cierto? Que ha sido una intuición religiosa de tantas y tantos pueblos, ¿cierto? También aparece
en la interioridad del ser humano. Bajo esta premisa, entonces, vamos a iniciar, ¿cierto? Le vamos a dar la palabra a Tania, ¿cierto? Esta palabra, ¿cierto? Que en muchos pueblos también significa la vida, significa el hacerse, el serse, como dirían algunos filósofos, esta palabra también que crea. Pero antes, para quienes no conocen a Tania, yo quisiera presentarles a ella, ¿cierto? De quién se trata, de quién es nuestra invitada del día de hoy, ¿cierto? Tania Ávila Meneses, ¿ya? ¿Quién es ella? Ella es coordinadora de Amerindia Bolivia y es parte del eje de pueblos indígenas y núcleo de mujeres de la REPAM, ¿ya? Y de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR. Ella fue auditora en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos, ¿cierto? Para la región panamazónica. Ella es licenciada en Teología por la Universidad Católica Boliviana San Pablo y también cuenta con estudios en misionología, ¿ya? También en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene formación también en semiótica de la comunicación intercultural. Bienvenida, Tania, un abrazo para ti y te dejo ahora la palabra para que tú nos compartas aquello que nos has preparado para cada una y cada uno de los presentes. Muchas gracias, Luciano y Cristian. Cuando hablamos con Cristian sobre este tiempo de diálogo, yo me propuse plantear ciertas ideas, ¿no? Ciertos sentipensares, pero como una opción para dialogar entre amigas y entre amigos. Y yo agradezco al espíritu, ¿no? A ese viento, de que ahora estemos en pantalla, amigas y amigos, para conversar, para intercambiar ese aire del cual están compuestas las palabras. Quisiera compartir cinco sentipensares que me inspira la Amazonía. Se los digo así brevemente y luego lo vamos conversando. Primero, el convencimiento de que somos tierra. El segundo sentipensar al que me inspira es cómo la humanidad somos una gran diversidad, pero una diversidad circular, horizontal. Cuarto, cómo el río es una venita delgada en el rostro del mundo, de la casa común, y lo que significa. Y por otra parte, quisiera que podamos sentir y pensar juntos, sobre la reciprocidad, que está presente en todas las culturas de raíces ancestrales y también en las culturas urbanas y en las culturas juveniles. Y el quinto sentipensar es cómo podríamos reconectarnos, justo con lo que decía Cristian, ¿no? Reconectarnos con los idiomas y también con los lenguajes propios de nuestras culturas. ¿Por qué hacerlo? Aquí yo quisiera negociar con ustedes. Les comparto los 5 y luego conversamos, o comparto uno y conversamos después. ¿Qué prefieren? Al final mejor, ¿no? Para tener el conjunto. Claro. Yo prefiero al final. Listo, Glafira. Glafira sugiere al final. ¿Vamos bien? Entonces comparto pantalla. Pero si hay alguna duda, un comentario sobre la marcha, con confianza abrimos los micrófonos. Esta es una foto del viaje que hice en abril, no, en marzo. Y Margot y José estuvieron en todo ese preparar el viaje a la Amazonía, ¿no? Pasé 12 días con el equipo itinerante, tanto de Manaus como del Perú, y pasamos un tiempito en Iñapari. Tomar esta fotografía desde el avión
me ha convencido de que la Amazonía inspira, no obliga, no condiciona, te deja en total libertad. Y es como una danza con el espíritu, siempre libre, generando posibilidades de abundancia frente a tantas carencias con las que se la juzga, con las que se la extrae, se la abusa. Ella sigue siendo fértil, ¿no? Sigue compartiendo en libertad. Y de estas inspiraciones parto con el hecho de que somos tierra. Este es un video que filmamos en un encuentro en Leticia, si no me equivoco era el 2018, 17 o 18. En este encuentro éramos 24 culturas diferentes, al revés, éramos 19 culturas diferentes, 24 idiomas diferentes presentes en la Maloca, y los idiomas comunes para comunicarnos fueron el portugués y el español. Y al final, los representantes decidieron filmar este video. Aquí les comparto y si hay alguna idea que les inquieta, por favor, las anotamos. A terra não é dos Munduruku. Os Munduruku são da terra. Demarcação já. Queremos ser respetados, no ser atropellados. Es nuestro derecho como indígenas. Nosotros los pueblos indígenas somos una gran nación y nos amamos como la madre tierra. Pedimos respeto y resguardo al territorio. Dioso y Sico Hakunarai. Kabia, on kasik Mundurukut para beat y yo maujud tuei pi de defender de fuera Hawaii floresta y te cheche checai ya en Buriachan poya. Irmãos, amigos, parentes, temos nós uma planta chamada Baunipadjá. Esta planta representa a nossa vida. Esta planta representa a biodiversidade. Esta planta representa a nossa Amazônia. La tierra no nos pertenece, nosotros somos la tierra. Qué bonito. Este encuentro fue significativo por toda la fuerza que representaban tantos pueblos juntos, también por cada fuerza personal de cada persona que compartía en el espacio. Y a mí me hace sentir pensar que necesitamos aterrizar esa frase que se está haciendo casi un cliché, ¿no? De que somos tierra, pero a compromisos concretos, porque en el mismo video dice demarcación ya, ¿no? También el derecho a la consulta previa. Entonces no se puede despegar el territorio de la reflexión, del discurso. ¿Cómo logramos que lo que está pasando en territorio tenga un eco real en nuestras palabras, en nuestras reflexiones? Porque por nuestra formación creo que estamos en camino de deformarnos para unir la vida y eso que nos toca hacer. Y cuando
el Papa en la Laudato Si, en el número 2, nos hace memoria también del Génesis 2:7, ¿no? Dice, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. No, nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Creo que incluso por esta urgencia que tiene el ser humano de cuidarse, y si pensamos en el sistema en el que vivimos a nivel de sociedades macro, cada persona cuida su espacio, ¿no? Su pedacito. Incluso por ese mismo egoísmo tocaría cuidar la naturaleza, ¿no? Cuidar la tierra, porque nosotros somos agua, somos tierra y sin ella no vamos a poder vivir. Quiero abrir ese punto en este sentipensar. Cómo hilvanamos el territorio y el discurso reflexivo o el discurso espiritual que tenemos. El siguiente sentipensar que quiero compartir es este. La diversidad de pueblos que somos. No solo en la Amazonía, sino en absolutamente todo el mundo. Una llamada de atención muy fuerte para mí, aprendiendo de la Amazonía, ha sido abrir mi mirada de los pueblos indígenas, porque aprendí que cuando yo hablo de los pueblos indígenas, no estoy incluyendo, aunque yo daba por hecho, a los pueblos que están en las riberas de los ríos, a los ribereños. Y los quilombolas y los afrodescendientes tampoco se sienten incluidos. Entonces, ese pequeño punto en nuestro lenguaje, ¿no? Sin querer se excluye. Y quizás no es solo cuestión del lenguaje, sino es cuestión de visibilizar a todos los pueblos que hacen parte de la casa común. Y también el otro punto que aquí me preocupa es que se piensa en la Amazonía como un espacio verde al que hay que cuidar. Pero es urgente recordar que ese espacio verde, que sí necesita cuidado, está habitado por distintas culturas, por distintos rostros, que también necesitamos cuidarnos entre nosotros. Durante ese mismo encuentro que les comentaba hace un momento, que era el tiempo de escucha para el Sínodo para la Panamazonía, los pueblos, los representantes y las representantes de los pueblos pidieron explícitamente a la Iglesia que sea aliada, no acompañante, aliada. Aliada en estas luchas para la demarcación, para la consulta previa, la búsqueda de salud, de educación, de respeto a cada rasgo cultural, pero en una situación de horizontalidad, no de acompañamiento. Queremos ser una iglesia aliada, esa era la palabra. Y fue la que defendimos también durante la Asamblea Sinodal. Salió en el documento final y más o menos recuperada en Querida Amazonía. El tercer sentipensar, antes. Cuando pienso en toda esa diversidad de pueblos, con todas sus espiritualidades y sus conocimientos, creo que eso es lo que el Papa nos pide estar atentas y atentos, ¿no? El poliedro. Solo es posible seguir hablando del poliedro cuando tomamos en cuenta todas esas diversidades, pero también cuando tomamos en cuenta las diversidades que nos habitan. Y yo les voy a invitar a sentipensar por 30 segundos. ¿Cuántas culturas les habitan?
¿Con cuántas culturas está mezclada nuestra sangre? ¿Con cuántas culturas hemos convivido y nos sentimos identificadas, identificados? Y vamos a ir poniendo en nuestros dedos de las manos, ¿ya? Y nos vamos a ir compartiendo ahí en la pantalla. Cada una y cada uno piense. ¿De qué cultura es la abuela, el abuelo, la abuela de mamá, la abuela de papá? ¿De qué cultura es la bisabuela de la mamá? Por parte de la mamá, ¿no? ¿De qué cultura es el bisabuelo del papá? Por parte del papá. ¿De qué cultura es el bisabuelo por parte de la mamá? ¿De qué cultura es la bisabuela por parte de la mamá? ¿De qué cultura es tu mamá? ¿De qué cultura es tu papá? ¿Cuántos dedos van? Pongan en la pantalla sus dedos que han ido avanzando. Y vamos con la siguiente. ¿Con qué culturas nos hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas? Y nos sentimos identificados. Yo pienso en mi descendencia quechua por parte de mis abuelos, pero si voy a mis bisabuelos, y hay una descendencia que es española, que intuimos que es de raíz gitana. Me he encontrado con los pueblos amazónicos, me siento identificada. He aprendido mucho de los pueblos aymaras y siempre es un desafío aprender más de ellos. Y si pienso más allá de los pueblos indígenas, he aprendido mucho de la cultura de las personas que son visitadas por una enfermedad. Disfruto de la herencia genética y cercana del pueblo afro. Yo me quedaría por lo menos con 6. ¿Con cuántas te quedarías, Cristian? A ver, nosotros tenemos por parte de la mamá raíces chilotas, pero también de carácter huilliche, que es una de las etnias mapuches del sur, obviamente patagónicas, porque somos del extremo sur de Chile. Sin duda que ahí tiene que haber habido alguna mezcla. Yo, por ejemplo, soy Muñoz, así que española. No sé de dónde, pero seguramente. Con mucha cercanía con el pueblo mapuche, siendo del extremo sur, con a lo menos 2 etnias, y yo por lo menos tengo muchos amigos, cahuéscar y yaganes, con los que constantemente estoy en contacto, nos llamamos, etc. Así que por lo menos 7. ¿Alguien más que tenga entre 6 y 7? ¿Nos muestran en la pantalla con los dedos? José nos dice que va con 7 también. ¿Alguien que tenga menos? Silvia, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, lo que pasa es que no estoy tan segura, pero por parte de mi mamá, quechua, porque mi abuela fue, bueno, mi bisabuela fue quechua. Pienso que también seguramente tengo algo de aymara, porque, bueno, mi familia proviene de Puno, del sur del Perú, ¿no? Entonces pienso que no solo quechua, sino aymara, algo debo de tener. Bueno, también por el lado occidental española, por el lado de mi papá.
Y como decías, Tania, también he tenido, digamos, cercanía con algunas comunidades o con personas, ¿no? De algunas comunidades de la Amazonía, los Candoshis, los Ashuar, ¿no? Entonces, por ahí, no es que, no sé, no creo que los tenga en la sangre, pero me siento identificada también, ¿no? Ahí van, digamos, 5, ¿no? Después, bueno, he tenido contacto con otras culturas, ¿no? Con personas de otras culturas y también, claro, he sentido las diferencias, pero también la cercanía, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Silvia. Glafira, ¿cómo van? ¿Cuántos dedos tienes por ahí? Hoy a mí me sobran dedos. Nada, yo, bueno, nací en España, en la Castilla de abajo, en la Castilla profunda, así que un dedito, porque nosotros somos de los que nos quedamos ahí y no salimos, ¿no? Y bueno, después de ascendencia, sí, ¿no? Eso por mucho tiempo, pero sí tenemos fuerte presencia musulmana y judía, aunque tampoco está mal. Eso sí, ¿no? En las comidas, en la geografía, en las costumbres, sí. Y después, a la llegada al Perú, en Chachapoyas, la cultura de los chachapuyos es una cultura muy importante, poco conocida, pero muy importante, con una gran riqueza en arquitectura también. Hay fortalezas, hay una que es excepcional y hay otras muchísimas que todavía no han sido descubiertas, pero bueno, es un lugar alejado, ¿no? Del centro de Lima y no es fácil llegar acá. Y después estoy un poco como Silvia, ¿no? Yo cuando llegué, pues redescubrí primero las comunidades de la sierra, todas las comunidades nativas, bueno, los aymaras, los quechuas, fueron los primeros que descubrí, porque cuando yo llegué al Perú, las comunidades de la selva no viajaban, no venían tanto. Yo solamente conocía Chachapoyas, pero Chachapoyas es selva alta. Y después cuando han comenzado a visibilizarse más, sí, ¿no? Hemos tenido bastante relación con algunos de los pueblos. Y bueno, hemos creado lazos de amistad, yo también por la por la conferencia de religiosos. Es curioso, ¿no? Pero cuando conoces que los Candosi, por ejemplo, existen y que allí hay una comunidad religiosa y, o sea, se comienzan a hacer lazos de hermandad para ver qué nos une y un poco lo que tú decías, ¿no? Y cómo podemos aliarnos a sus luchas. Entonces, de origen, pues más o menos pobre, digamos, salvo por estas dos grandes culturas, ¿no? Que estuvieron en España muchos siglos, pero luego, pues cuando llegué al Perú, pues el desborde de riquezas, ¿no? Porque en Europa somos todo como muy iguales, como todo muy uniforme, todo muy... Y llegas aquí es como una explosión, ¿no? De colores, de lenguas, de rostros, Y dices, bueno, yo me acuerdo que mi mamá cuando vino me preguntó, ¿todos estos son peruanos? Digo, sí, son todos peruanos. Muchas gracias, Glafira. Sí, yo pienso que somos, les voy a mostrar ¿ya? Creo que este se ve mejor. Es como que somos parte de tantas culturas cada uno de nosotros, pero a la vez hacemos parte del conjunto del poliedro, con todas las demás. Y yo creo que aquí el desafío de este sentir pensar es cómo reconocernos, no sé si la palabra es redescubrirnos, cómo redescubrirnos en toda nuestra diversidad personal, que nos permita también, aquí sí quisiera usar limpiar la mirada para ver a todas las culturas que están presentes, que están vivas, que están aportando.
porque las culturas están, somos nosotras, somos nosotros quienes no nos han formado con la habilidad de reconocerlas, de verlas. Y por lo que decía Glafira, ¿no? Cómo se va uniendo todo. El tercer sentipensar que quiero compartir con ustedes es precisamente el de la canción que ha sido como el ícono, ¿no? Del Sínodo para la Panamazonía. Todo está interconectado. Y cuando se está en la selva es muy evidente que realmente todo está interconectado. Esta es una foto que me la ha enviado Marita del equipo itinerante de Manaus. Fíjense, esta ramita, esta liana, esta raíz aérea que está en medio, pasando de forma horizontal, es la que más me llama la atención a mí. Desde mi cultura estoy más o menos acostumbrada a reconocer la importancia de las raíces que están hacia el fondo de la tierra. Mientras más profundas, mientras más expandidas están, en conexión con otras personas, con otras culturas, con otras formas de vida, pero siempre yendo hacia adentro. Cuando me acerco a la Amazonía a aprender, literalmente en esa condición de aprendizaje, veo que también hay raíces aéreas y me explican ellos que cuando las raíces del fondo están debilitadas por la tierra, por la falta de nutrientes o por alguna enfermedad, las raíces aéreas sostienen al árbol, a la planta, hasta que esta planta, o por lo menos por un tiempo, en que la planta puede recuperar. Y eso me hizo pensar cuando nosotros los seres humanos también nos apoyamos en otras personas, ¿no? Ya son como nuestras raíces aéreas. En mi caso es amerindia. Yo cuando en algún tiempo de mi vida estaba muy frágil, amerindia fue mi apoyo, mi Amerindia Chile. Eran como mis raíces aéreas que me permitían volver a nutrir mis raíces profundas, las que están conectadas con la tierra. Y ahí el todo está interligado, toma otro sentido. Está conectado desde el núcleo de la vida, pero también está conectado con la libertad del presente. Y esta otra foto que también representa la interconexión, ¿no? Aquí ya todos los esquemas se hacen mucho más amplios, poder conectarte, ser una persona que retroalimenta la vida a este nivel de cuidar a un animalito igual que a tu hijo, ya es una corresponsabilidad que superaba mi modo de percibir la vida. Y realmente aquí sí se puede ver de que todo está conectado. Esta imagen la hemos compartido en algunos espacios más de culturas europeas, de culturas urbanas dentro de América Latina, y a mucha gente no le gusta. Y entiendo que no le guste, porque sacude todos los esquemas que tenemos, porque nos han enseñado que los animales son como inferiores a nosotros, y así hemos vivido. Pero cuando las culturas amazónicas cuidan la naturaleza a este nivel, con esta imagen sobre todo, ya la profundidad de esta interconexión es mucho más grande y es más desafiante. Y de esta misma imagen nace esta otra, que son los hermanos de leche, ¿no? Estos animalitos consumen la leche de la misma mamá, que han consumido la misma leche de mamá que estos niños. Y van creciendo como amigos, como hermanos.
de ahí a ese nivel de relación, creo que desde la ciudad nos es muy difícil llegar. No es una relación de paternalismo de yo voy a cuidar al gato o al perro, sino considerar al otro mi hermano. Y no al otro ser humano, ¿no? Sino al otro que es animal, al otro ser. Entonces, me hace repensar de que cuando yo digo todo está interligado, mi mente, mi corazón, mi ser necesita ampliarse más. No es un tejido solo humano, no es un tejido solo con las plantas que me cuidan o con la tierra, es un tejido mucho más amplio. Y esta imagen, que es precisamente del Perú, ¿no? Es más cusqueña, ampliada, me ayuda a expresar esa necesidad de ver la interconexión más ampliamente y más hondamente. Y aquí recupero algunas citas de la querida Amazonía, ¿no? Cuando nos dice la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. Imagínense, un ser o varios seres para relacionarse. Qué desafiante hacer esta consolidación de relaciones a este nivel. Y sigue diciendo, abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos, de las hermanas, de la creación, del creador, hipotecando el futuro. Para cuidar la Amazonía es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos. Creo que eso es fundamental. Las culturas indígenas, afros, ribereñas, no somos museos. Somos culturas vivas que vamos interrelacionando. Cada una de las distintas especies tiene un valor en sí mismo. Ese es otro punto. Normalmente es más fácil pensar que todo tiene que estar en función al ser humano, pero cuando pensamos que cada una de las especies, cada uno de los seres tiene valor en sí mismo, ya la forma de concepción, de relación, tendría que ser modificada. Pero por lo menos yo me siento en proceso. Y comparto el cuarto sentipensar. Les voy a invitar a escuchar este sonido. No sé el nombre del río, no me acuerdo, pero es de subida al Machu Picchu cuando vas caminando. Si alguna de ustedes sabe el nombre, le agradecería. Y aunque la querida Amazonía número 47 nos dice que el río es una venita delgadita en la cara de la tierra, esta venita delgadita se hace muchas venitas delgaditas a lo largo de todo el territorio amazónico y de todos nuestros territorios. Decía al inicio uno de los compañeros, ahora veo quién es, nos decías, Luciano, que tú vives o que eres cerca del río Biobío, ¿no? Cómo los ríos representan esa capacidad de conexión. Pero aquí no es solamente conexión, porque a veces la conexión es estática y quizás por eso no funcionan las redes de comunicación o las redes de trabajo. Los ríos nos enseñan a que la conexión es siempre en movimiento para purificar el agua, en movimiento para fortalecer, para alimentar los costados de la tierra que produce los costados, también en movimiento cuando se encuentran entre aguas diferentes, que no se mezclan así nomás, mantienen su diferencia y se hace visible. Y ese es el punto que me llama la atención aquí. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de esa interconexión que tienen los ríos? Pero que sea viva, que no sea
estática. Y voy a esta frase de Laudato Si 79. En este universo conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y de participación. Y creo que estos ríos son precisamente un símbolo de estos sistemas abiertos que generan relación y participación. Les invito a ver este video y conversamos sobre el quinto sentipensar. Para que las personas puedan valorarlo, ¿no? Para eso estamos cantándole al río. Que acá tenemos el río Rima, que siempre nos ha cuidado desde niña. Cuando estuve acá en Cantagallo nos ha cuidado, entonces, ¿cómo darle agradecimiento, ¿no?, al río? Que siempre en la selva también vivimos en la ribera del río. Y acá justamente en Cantagallo también estamos en la ribera del río. Y eso para nosotros es muy importante, porque siempre en la selva donde vayas, siempre están las personas o las comunidades que conforman, están en la ribera del río. Por eso es que las personas quienes pertenecemos a los pueblos originarios, somos pueblos ribereños. Sí, lo que más se conoce del arte shipibo aquí en Lima, sobre todo, son los murales, ¿no? Y creo que en el popularizar únicamente esta cuestión gráfica, que es muy especial y maravillosa, se olvida también otra parte que es parte integral, ¿no?, de este arte, y tiene que ver con la parte sonora y los cantos, ¿no? Los murales, los diseños, la cerámica, los bordados, la pintura que se hace facial o sobre la piel, no van disociados del canto. Y hay muchísimos tipos, así como hay diferentes tipos de expresiones como gráficas, también hay muchísimas expresiones cantadas, ¿no? También se conoce mayormente los ícaros por esta relación con el ayahuasca y la cuestión ceremonial, pero los ícaros no son los únicos tipos de cantos que tienen, ¿no? Para este proyecto en particular, las artistas han compuesto unos cantos más cotidianos que se llaman mashá. Para nosotros el río Rima es muy importante porque gracias al río Rima tenemos agua en cada uno de nuestros hogares. Y para nosotros es muy importante cuidar, protegerlo, ¿no? Nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos haciendo para que otras generaciones vean y sigan nuestro camino, ¿no? Para que no perdamos nuestra identidad, llevemos nuestra cultura arriba, siempre con orgullo, con la etnia shipiba que somos, orgullosa de nuestra sangre de raza shipiba. Mantener nuestra agua, nuestro río, hay que cuidarlo, hay que tomar conciencia para mantener limpio al lago. De eso se trata mi canción. Mato pare chumbano, mato pare chumbano. No rato yuya iki, rato yuya iki.
Nung paru kuirantibo, nung paru kuirantibo. Dai da dai da dai 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 da, dai da dai da dai 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 da. Dai da dai da dai 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 da, dai da dai da dai 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 da. Kerasi mati makupi, kerasi mati makupi. Haskata no shina no inkar, haskata no shina no inkar. Haskata shabuwa iki, haskata shabuwa iki. Ransa ransa shamaninka, ransa ransa shamaninka. Chiti chiti shamaninka, chiti chiti shamaninka. Aquí lo que más me llama la atención de este video es la reciprocidad que hay, ¿no? El río nos cuida, pero ahora nosotras vamos a cuidarlo, ¿no? Te vamos a curar, decía la primera canción. Y te vamos a curar cantando, asumiendo nuestra voz con todo lo diferente que es. Y eso implica la recuperación, no sé si recuperación o cultivo, yo preferiría cultivo del propio idioma, porque el idioma implica toda una lógica de relación, un cosmos sentir, una mirada del presente y del futuro, no solo del pasado. Y mantener este modo recíproco de cuidado para mantenernos todos, ¿no? El otro punto que dentro de esta misma canción me llama mucho la atención y me llama sentir pensar como un desafío, es cómo cuidar el modo integral de los lenguajes que se utiliza, en este caso la cultura shipibo, ¿no? Cómo cuidar de modo integral los lenguajes que se utilizan paralelamente, pero integrados. Pintura, canto, y eso implica el arte con las manos, el arte con la voz. Es una comunicación que implica el cuerpo entero y que implica también la conciencia de quién eres, de dónde vienes, cómo estás ahora y hacia dónde quieres caminar, pero no sola. No puedes cantar sola siempre, cantas en comunidad y cantas para una comunidad. Bueno, amigas y amigos, son los 5 sentipensares que quiero compartir, que les he compartido y quisiera que lo dialoguemos, porque yo sé que todos ustedes están en este camino de sentipensar, están en territorio. Cuéntenme, conversemos. Yo los invito a que aquellos que quieran realizar su reflexión, quieran decir algo, ¿cierto? Levanten virtualmente, ¿cierto? La manito de nuestro Zoom para hacerlo de una manera más o menos, así como se dice, ¿cierto? En filita, para que no digamos, no nos tapemos unos con otros. Así que yo los invito. Y voy a aprovechar que estoy hablando ahora para dar mi parecer, mis sentimientos ante todo lo que he escuchado. O sea, claro, Tania me hablaba y yo lo dije antes, ¿cierto? Que yo vivo cerca de un río. Y el río, claro, simboliza mucho de nuestra existencia. El río está ahí, siempre va a haber un río, pero el río a su vez fluye, a su vez canaliza, a su vez está ahí llevando no cualquier cosa, sino llevando la vida, porque sin agua nos morimos, de la misma manera que sin aire, sin tierra, ¿cierto? Incluso sin fuego, si a veces nos ponemos un poquito quisquillosos con la biología, nosotros para poder existir, ¿cierto? Literalmente nosotros quemamos energía, nosotros tenemos un fuego dentro de nosotros, digámoslo así. Ahí ya después estas cosas de la energía, de las ATP, los que saben, ¿cierto?
da lo mismo mencionarlo en este momento. Y también me llama profundamente la atención el tema de esta reciprocidad. El río Biobío, que por lo demás es un río histórico de Chile, porque durante mucho tiempo, desde que llegó la invasión española, ¿cierto? La invasión europea a Chile, fue literalmente la línea, digamos así, de combate que hizo que impidió básicamente que el mundo hispano, ¿cierto? Que la cultura hispana siguiese invadiendo más hacia el sur, ya que esta frontera sirvió también como una especie de fortaleza y de límite, ¿cierto? Con el Gualmapu, ¿cierto? Con el mundo mapuche, con la nación, bueno, la identidad mapuche. Nación es un concepto muy de la modernidad. Y es un río tan importante como también tan dañado, tan manoseado, tan violentado, tan abusado. Está lleno de acá el río en la parte alta, ¿cierto? Que además es un territorio ancestral digámoslo así, del mapuche que vive en la montaña, que su nombre en realidad es Pehuenche, ¿cierto? Esos territorios han sido tan destruidos por las represas, ¿cierto? Hay 5 represas arriba. Y hace que el agua, ¿cierto? Esa agua indómita, ¿cierto? Mm, sea literalmente destruida, sea calmada. Y más abajo, las industrias, sobre todo las industrias forestales, que han lanzado sus químicos, ¿cierto?, al río, y las ciudades que están alrededor, ¿cierto?, que están en las orillas del río, véase, no sé, quizás pueblos que quizás conozcan o no, como Cabrero, Nacimiento, no, Cabrero no, Nacimiento, ¿cierto?, que hay una fábrica ahí de celulosa, en el mismo Concepción, que es una ciudad súper importante, histórica, también contaminando, contribuyendo. La erosión de los bosques, ¿cierto?, que siempre han estado ahí solemnes, misteriosos, y que por la destrucción de estos bosques terminaron erosionando los cerros que están alrededor del río y lanzando arena, ¿cierto?, y embancando el río. Estamos hablando de un río que podríamos decir torturado, y yo creo que hay una misión de parte de la gente, de nosotros, ¿cierto? De poder sanar este río, porque nosotros también podemos hacerlo, y de poder hacer que este río vuelva a ser el río de antes. ¿Cómo? No lo sé, pero ya pequeños gestos, pequeñas acciones ayudan, y crean que muchas veces los ríos, ¿cierto? Los otros ríos también de mi país que están muy mal a mal traer, ¿cierto? Sobre todo hacia el norte, eh, digámoslo así, lo agradecen. Y por eso el cuidado que hay que tener con la naturaleza, el cuidado que hay que tener sobre todo en una zona como la mía, donde los bosques naturales, los bosques reales en el fondo, han sido transformados en plantaciones kilométricas. Yo creo que ustedes se sorprenderían, quedarían, como se dice en buen chileno, muy para adentro, porque son kilómetros y kilómetros y kilómetros de plantaciones de pino y eucaliptos que literalmente están destruyendo la tierra, la están convirtiendo en un desierto. Y los inescrupulosos de siempre ahí tratando de buscar el provecho, se acaba el pino, se acaba la tierra, construyamos y convertimos lugares naturales, ¿cierto? Simplemente en cemento destructivo en este caso. Yo creo que bajo la fuerza de las espiritualidades, sobre todo de lo que nos enseñan los pueblos originarios, ¿cierto? Sobre todo los de acá, de mi territorio, los mapuches, los lafkenches que están acá cerca del mar, ¿cierto? Y los pehuenches que están arriba en la cordillera. Yo creo que con su sabiduría y con su fortaleza podemos hacer algo, ¿cierto? Y podemos sentimentar, ¿cierto? La realidad, por ejemplo, de nuestros ríos, de nuestros cauces, ¿cierto? Imagino que en la Amazonía también, ¿cierto? Para poder salvar aquello que en realidad ha sido puesto para que nosotros podamos no administrarlo siquiera, sino para que podamos sentirnos conectados, no en una pirámide, no en la punta de una pirámide, sino, digámoslo así, en un círculo, ¿cierto? Donde toda la realidad, ¿cierto? Todo lo natural, ¿cierto? Es igual, donde el hombre es un ser más que tiene características propias como cualquier ser vivo tiene sus propias características, ¿cierto?
y que está llamado a no destruir esto, porque estamos en un camino que podría ser de no retorno. Eso. Quien quiera puede levantar la manito para poder hacer algún tipo de comentario, reflexión, resonancia de todo esto. Ay, no supe cómo levantar la mano. No sé si puedo Aquí hablar tenemos, ahora. aquí, ¿cómo que se llama? ¿Glafira o Glafira? Soy Gloria. Ah, ya, Soy ya. Gloria. No sé. A ver. Ya. Aquí está. Ya la encontré. Ya, pasamos por Glafira, porque Glafira fue quien levantó la mano primero. No, pero es que Gloria no, si Ah, quiere, ya, ella ok. ella no encontraba la manita, Ah, pero ya, no hay problema. estaba Gloria, hablando antes. te damos la Adelante, palabra. Gloria. Gracias. No había problema tampoco, pero igual agradezco. Y también quisiera presentarme porque creo que ustedes más o menos me da la sensación de que se conocen y yo soy nueva para que también me conozcan y sepan quién soy. Esta que por primera vez estoy aquí. Y primero que nada les agradezco esta posibilidad. Soy Gloria y vivo en Coyhaique, en Aysén, también en Chile, en el sur. Me interesó la convocatoria que encontré por ahí en el Facebook, me pareció hermosa, pero me ha parecido muy valioso todo lo que hasta ahora he podido recibir, maravilloso. Así que lo agradezco profundamente. Y me resuena, o no sé, o sea, me voy a quedar con muchas cosas para seguir, no sé, pensando o sintiendo, pensando. Pero en este momento, como estuve en cama un par de días, quiero pensar en eso también, en que estamos como mundo, en un momento de enfermedad, de situación complicada, y que necesitamos como de los cuidados propios, así como dedicarnos a centrarnos en las cosas importantes. Y también para mí fue importante el que hubiese personas a mi lado que pudiesen ayudarme. Entonces también los cuidados de otros como se vuelven tan importantes. Y pensaba eso en relación a la Madre Tierra. Yo vivo en un lugar que es maravilloso de agua, de paisajes, de hielos, de no sé, lagos, cascadas, ríos, etc. Y siempre se dice que es una de las reservas de agua, pero creo que también está enferma de amenazas, y no solo de amenazas en concreto, también está llena de pinos por todas partes, de salmoneras por toda la costa, etc. Entonces, qué necesario, qué importante es volver a centrarnos en estas cosas esenciales y estos 5 puntos son tan hermosos también. Creo que estos cuidados, estos cariños, estas humanidades, estas cosas centrales, son como necesarias. De repente la misma enfermedad nos remece para volver a centrarnos. Creo que es un momento, no sé, a uno puede entrarle un bichito que en un rato, no sé, uno se pone en pie de nuevo, pero creo que nuestra situación como tierra, como humanidad también es grave y necesitamos mucho tomarnos de las manos. Agradezco profundamente y no sé, me quedo con muchísimas cosas para pensar. Gracias. Gracias a ti, Gloria.
Lindo eso. Esa, esa cosa linda que aparece de repente en estos momentos, en estos encuentros. Ahora sí, Gafira, la Sí, palabra ahora es sí. tuya ahora. Gracias. Bueno, gracias, Tania, por tu exposición, ¿no? Que sentí, piensa removiendo, ¿no? Lo que nos viene circulando por dentro. Creo que con todas las limitaciones, ¿no? Ha costado y está costando, y a muchos y muchas literalmente la vida por defender la vida, la tierra, el territorio y la cultura, pero creo que muchos y muchas de nosotros estamos respondiendo a este llamado interior del reconectarnos. Me quedo con ese desafío, con ese sentipensar que tú nos presentabas. Este reconectarnos que creo que nos va a exigir limpiar estas miradas miopes. Pues estamos muy acostumbradas y acostumbrados a mirar como en corto, ¿no? De espacio, de tiempo, de experiencias, en corto de proyecto común, donde reducimos lo común a nuestros iguales, a nuestros espacios. Y creo que en estos últimos años, esta visibilización de lo que ya existía, ¿no? Porque no es el descubrimiento, sino la visibilización de quienes ya estaban antes de que nosotros y nosotras llegáramos. Y me unía mucho a lo que tú llamabas hilvanar, ¿no? Hilvanar. Y yo lo sentía como unir las voces, los clamores, los reclamos, o más que unir, ¿no? Como desde esta llamada al reconectarnos, cómo ayudar a sintonizar, ¿no? A sintonizar las voces, los gritos, los lamentos y también las alegrías, ¿no? Para que podamos sonar en una frecuencia, ¿no? Que esta sintonía se haga más fuerte y que estas personas que levantan sus cuerpos, ¿no? Este arte con todo lo que son, pues puedan tener mayor alcance. Quizá porque vengo de otra cultura, ¿no? Yo sí veo una tentación a reducir el discurso a lo que tú decías, ¿no? Al discurso espiritual. O sea, somos tierra, también somos territorio y somos cultura, ¿no? Son las tres cosas juntas. Y esta tentación de los dualismos, ¿no? Nos cuesta desarraigarnos porque de alguna manera tenemos que hablar, pero estar atentos, ¿no? Para que, como tú dices, no se queden en unir voces, sino en sintonizar y hacer más fuerte esa voz, que es humana, que es animal, que es de todos los seres, ¿no? Que habitamos en la casa común. Muchas gracias, Zafira. Muchas gracias por tus palabras. Alexis, la palabra es tuya ahora. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría hacer una consulta a Tania. Primero agradecer por la exposición. Nosotros, en general, nosotros y nosotras, estamos como en un tránsito, en una búsqueda en nuestro país, en Chile. Estamos con este tema de la nueva constitución. Entonces hay como hartos temas y hartos principios que andan en el ambiente y en el debate público. Cuando tú nos preguntaste de nuestras culturas, de nuestra historia, yo desde que tengo uso de razón sé que nací en una población, en un lugar, digamos, no, en una ciudad, pero lejos de la ciudad, digamos, vivíamos como un poco más al margen de la ciudad, en las partes pobres podríamos decir, de la ciudad de Viña del Mar. Entonces, tengo yo una mirada como muy de ciudad, muy urbano. Entonces, por estas cosas de trabajo, me he ido a zonas como más campesinas, más parte de campo,
parte de mar, también trabajo como en algunas escuelas rurales, pero por una cosa totalmente accidental. Pero todo eso me ha llevado a una reflexión. Y cuando por arriba, a mí me ocurre que cuando uno camina por la ciudad y va mirando el suelo y va viendo el cemento, muchas veces se encuentra que hay partes donde el cemento se rompe y salen las raíces hacia afuera. Y uno mira y se encuentra con árboles. Entonces ahí empieza a ver que hay una lucha, y es una lucha interna quizás de una búsqueda que tenemos nosotros, sobre todo los latinoamericanos en general, el Caribe también, de poder volver a encontrar nuestras raíces, nuestras culturas, nuestra historia. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos nosotros, como decía la compañera anteriormente, hilvanar estas dos partes que tenemos? Porque tenemos una parte urbana, una parte de una historia local, digamos, de nuestro territorio desde el inicio, pero también tenemos esta parte de nuestros pueblos originarios, quizás partes de otros lugares también. ¿Cómo logramos poder equilibrar y tener una mirada en perspectiva de este nuevo siglo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos ir hilvanando este proceso de búsqueda que tenemos nosotros? Eso me gustaría saber un poquito. Eso, Tania, cuéntanos. Y creo que Alexis nos lanzó una pregunta, ¿cierto? A todos y sobre todo para ti. Me gustaría hacer unas resonancias de las intervenciones y creo que también de ahí voy a sacar alguna parte de la respuesta. Lo que tú decías, Luciano, me ponía a pensar cómo de arbitrario es el lenguaje, ¿no? Porque una de tus frases era plantaciones que van transformando en desierto. Porque cuando la primera imagen que me viene, si escucho solo la primera parte, plantaciones, son árboles, plantas, algo lleno de vida porque es verde, ¿no? Sin embargo, la segunda parte te trae la destrucción, ¿no? Que lo vuelve infértil, desierto, sin vida. Y es lo que pasa con los monocultivos, ¿no? Y es lo que pasa cuando intentamos uniformizar a las personas también. Ahí me quedó resonando cómo el lenguaje tiene estas dimensiones. Y también veo que es muy necesario ponerle atención, porque un riesgo es que al tener estas frases y no las puntualicemos en los riesgos que enmarcan, suene como algo lleno de vida, ¿no? Y no está siendo lleno de vida. Y me llama mucho la atención cuando Gloria nos invita a centrarnos en lo esencial, ¿no? En el contexto de enfermedad personal, pero también en el contexto de enfermedad que vivimos como sociedad y también como casa común, ¿no? Casa común con habitantes dentro. Centrarnos en lo esencial. ¿Y qué sería lo esencial, no? Y ahí vuelvo al momento de la espiritualidad que ustedes están retomando, los 4 elementos. Creo que lo esencial es poder cuidar el agua que nos habita como cuerpos, pero también como grupos sociales, culturales, cuidar el aire, porque si hubiera habido una corresponsabilidad en el cuidado del aire, no tendríamos que usar mascarillas ahora. Cuidar de la tierra, si realmente queremos que mantenga su vitalidad para alimentarnos, pero también para cuidar las siguientes generaciones. Entonces, ¿cómo cuidar lo esencial? Para mí va por cuidar los 4 elementos. 4 elementos que no son propiedad de nadie,
que son seres que tienen valor en sí mismos. Y cuando Glafira nos plantea pasar del Ilván a la sintonía, y gracias Glafira por marcar esto de los lamentos y las alegrías, ¿no? Creo que los pueblos amazónicos están poniéndole el énfasis en compartir la abundancia, no solamente el deterioro, porque cuando perdemos la mirada alegre de la vida, es mucho más fácil causar destrucción. Y yo me desafiaría un poco más. Además de la sintonía, creo que necesitamos buscar sincronía en las acciones. Y una sincronía que implica una escucha atenta, pero también que implica interaprendizaje entre las distintas culturas y las distintas personas. Y para eso necesitamos generar espacios de diálogo, pues donde podamos compartir aprendizajes, experiencias, y del diálogo llevarlo a la práctica, así sea una cosa muy, muy pequeña, y sumar esas experiencias. Y Alexis, cuando tú dices cómo logramos hilvanar, ¿no?, lo urbano con estos pueblos que nos habitan también y que también nos inspiran desde otros espacios, y equilibrarlo en un nuevo siglo, a mí lo que me ayuda es reconocer que este es mi momento histórico y cómo estoy en este momento histórico. La mirada urbana, antes quisiera contarles una situación. Cuando, previamente al proceso de asamblea constituyente en Bolivia, salió una ley, no recuerdo cuál era la ley ahora, pero que decía que los indígenas eran las personas que habitaban en territorio indígena. Entonces, varios jóvenes principalmente, que viven en ciudades, dijeron, ¿cómo se puede reducir el ser indígena a vivir en las ciudades? No es muy a vivir en territorio. Porque cuando tú tienes esa ascendencia indígena, cuando tienes ese espíritu, incluso cuando tienes los rasgos en tu piel, no lo dejas en el territorio y sales a la ciudad con otra piel, con otro cosmosentir. No, traes tu ser indígena a la ciudad. Y de cierta forma la ciudad se vuelve una reconfiguración de distintos pueblos indígenas. Creo que ayuda el reconocer lo que traigo, no solo yo, sino lo que han traído mis ancestros, mis ancestras. Y también reconocer que el momento histórico que habito me ha dado muchas oportunidades, ¿no? Tener acceso a la universidad, tener acceso a tecnología, y ahí tomar las decisiones. ¿Cómo quiero habitar yo mi ser indígena? Sea en la ciudad, sea en territorio, y también en la virtualidad, porque la virtualidad es como el territorio común que nos pone en diálogo a todas las personas. Y me gusta mucho la imagen que has usado, que las raíces hacen explotar el asfalto para mostrarse, para visibilizarse. Y muchas personas dicen, claro, está destruyendo el asfalto, aquello que está bonito y uniforme. Y a veces también cuando retomamos contacto con nuestras raíces indígenas, parece que lo bonito que era nuestra vida, lo planito, lo bonito y elegante, está resquebrajándose. Pero quizás es solo anuncio de nueva vida, de una vida más honda. Espero haber respondido, Luciano, Alexis. Acá tenemos un dicho, la gente que está comprometida con el tema de los territorios, sobre todo los territorios del sur del Biobío y que están siendo devastados por el tema del monocultivo, utilizan el concepto de desierto verde, porque no son bosques, son plantaciones,
pero plantaciones que, como dije, porque están todavía, están devastando, ¿cierto? Toda la biodiversidad, todo el equilibrio, ¿cierto? De todo, no solamente de la flora y la fauna, sino también del agua, que se trata de árboles, por ejemplo, que consumen cantidades ingentes de agua y han secado pozos, napas subterráneas, incluso ríos. Eso como detalle también para el resto, también para que entendamos los desafíos, ¿cierto? Que acá tenemos como en nuestro territorio, en nuestras comunidades. Y también gracias a las personas que han expuesto, o sea, han compartido, ¿cierto? Tenemos un par de minutitos más, si alguien más quiere decir algo, ¿cierto? Algún breve comentario, ¿cierto? Alguna breve resonancia, ¿cierto? Antes de poder pasar al momento final de nuestro compartir, ¿cierto? Nuestro compartir de saber de este encuentro. Cristian. Tania, quería hacerte una consulta. En Mapuzungún hay una palabra que es el trafkintu o trafkintun. Y se entiende que cuando yo quiero dar algo, cualquier objeto, un trabajo, una actividad, una palabra, qué sé yo, la otra persona recíprocamente también tiene que darme. Entonces, yo me acuerdo que una vez, hablando con un peñi, me decía que él no entendía muy bien esto del cristianismo, como este dar sin esperar nada a cambio. Él decía, a mí no es la verdad es que eso, en términos espirituales, no me hace mucho sentido. Y yo cada vez le encuentro más razón a eso, ¿no? Desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿cómo te resuena eso a ti? Yo les voy a pedir 30 segundos salir de la cámara porque necesito traer un elemento muy simple para responder a la pregunta. Ningún problema, te esperamos. Bueno, mientras tanto, comentarles de que ya pronto estaremos anunciando nuestro próximo encuentro como escuelita, ¿cierto? Para el mes de junio, ¿cierto? El invitado, digámoslo así, sorpresa o invitada, ¿cierto? Para que estén atentos a nuestras redes, ¿cierto? Para que se unan a nuestras redes, para que también ingresen a nuestra página web, ¿cierto? Y pueden también nutrirse de lo que nosotros estamos realizando. Ahí van a encontrar todos los videos, ¿cierto? Todos los documentos que ustedes estimen necesarios, ¿cierto? Para poder profundizar, ¿cierto? Para poder, como que se llama, no sé si Cristian puedes compartir el link en el chat, ¿ya? Para que ustedes también puedan participar y puedan también entrar de lleno dentro de esta realidad, de este mundo tan bonito, ¿cierto? Que es los saberes, ¿cierto? Las espiritualidades del mundo indígena. Ahora sí. Sí, la reciprocidad. Aquí le llamamos AINE, ¿no? Cuando es de ida y vuelta. José y Margot tienen otra palabra muy bonita también para esta reciprocidad. Yo lo entiendo así, Cristian. ¿Ya? Hay una lanita roja y una lanita azul que están amarradas porque es como el servicio. Vamos a decir que la lanita roja eres tú, el servicio, digamos que me has ayudado a construir mi casa, la parte del techado. Y esa es una acción que tú has hecho. Y esta es mi acción, la azul. Cuando tú generas el movimiento de la acción, también se mueve mi acción. Entonces yo no creo que haya un dar sin recibir. Siempre es recíproco, porque lo que yo genero para generar el movimiento, lo que yo voy a hacer, va a hacer que el otro también se mueva. Si yo pido ayuda y el otro me da ayuda, se va a mover. Si hay un momento en que yo veo que esta persona necesita ayuda y yo voy, también se va a mover.
Ahora, aquí en los Andes, cuando hablamos del AINI, de estas acciones recíprocas, no son por obligación, ¿no? Esencialmente no son por obligación. Si tú vienes y me ayudas a poner el techo aquí en casa, no es que yo tengo que ir cuando tú construyas tu casa y pongas el techo. Es una acción libre, no es una acción condicionante. Ahora, desde hace muchos años aquí en Bolivia se vive como una acción condicionante, como una acción obligatoria. Entonces ahí pierde el espíritu de la libertad, de la reciprocidad. Y también se trae estas claves de relación humanas con la imagen de María, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos varias fiestas marianas aquí en Bolivia, y intuyo que también ustedes en otros lugares, cuando tenemos la fiesta de Urcupiña, por ejemplo, cuando se le pide prestado, entre comillas, unas piedritas a la Virgen para tú poder construir tu casa. Y se le devuelve en algún momento, y se le devuelve con una ofrenda. Ahora, eso es un movimiento recíproco, ¿no? Me presto, recojo las piedras para yo ponerme para ponerme en condición de trabajo para construir lo mío, ¿no? Y agradezco y le llevo una ofrenda a la Virgen. Genial. Pero eso no le condiciona a ella a que tiene que darme la casa. Pero últimamente se tiene esa concepción. A eso yo le llamo deformaciones de los rituales. No quiero decir si es malo o es bueno, solamente son deformaciones que no está permitiendo que haya este movimiento de la reciprocidad. Porque cuando alguien te condiciona, te pone un nudo. Y ya no lo haces porque nace con libertad, sino lo haces por miedo. Y cualquier cosa que hagas por miedo pierde la esencia de la fluidez. Creo que no se puede hablar de un dar sin recibir, porque cuando yo me dispongo a dar, también me dispongo a recibir del otro, primero su aceptación, su acogida de mi acción. Entonces siempre hay un movimiento de ida y vuelta. Y otra dimensión, que si yo mantengo que es dar sin recibir, yo me pongo en una posición superior al otro, porque yo sí puedo dar, pero no puedo recibir del otro, porque el otro no puede hacer una acción similar, o porque yo no tengo la suficiente humildad para recibir. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Tania. Gracias por todo lo que hemos escuchado ya, desde ya lo menciono. Ya para ir concluyendo, ya para ir cerrando, ¿cierto? Digamos decir, este encuentro, digamos, es como un círculo, ¿cierto? Para que esto no quede ahí al aire, ¿cierto? Como el ejemplo de que nos daba Tania, ¿cierto? Le quiero dar el pase, ¿cierto? A Alexis, para que nos presente este último momento, ya para ir empezando para despedirnos, ¿cierto? Para agradecer, ¿cierto? Para vernos por última vez, ¿cierto? Cristian, Alexis, te dejo la palabra en este. Ya, muchas gracias, Luciano. Bueno, ya para ir terminando, ¿no es cierto?, este encuentro de la escuelita, agradecer a todos y a todas las que participaron. Y quiero presentar este momento que es un poco un momento le llamamos el espacio un poco como el arte, donde queremos dejar también un mensaje de personas que están en este caminar por diferentes lugares. Y a quien les presento es Jenny, es profesora de acá de una comuna que se llama Papudo, que es una zona costera. Ella es profesora y también es poeta y trabaja en la biblioteca de un liceo de Papudo, un liceo técnico, donde los niños estudian una carrera ahí.
Este Papudo es un lugar donde la gente mayoritariamente vive del turismo, llega mucho turista y durante el año es un lugar muy tranquilo, porque los turistas solamente vienen fin de semana largos, que le llamamos acá en Chile, o verano, o vacaciones de invierno, pero durante el año es un lugar muy tranquilo. Y a la vez se da sobre todo en los jóvenes, y ahí ella va a ir explicando un tema de esta unión, pues, de la gente que viene de la ciudad, que trae una historia, y muchas veces las historias de ellos se van perdiendo, porque quedan hipnotizados por la ciudad. Entonces siempre está esa lucha de volver a su origen. Así que les voy a dejar el video de de Jenny, disculpen, de Jenny, y ahí comentamos después. Hola a todas y todos, mi nombre es Jenny Vera, soy de profesión profesora de castellano, licenciada en educación de la Universidad de Playa Ancha. Egresé en el año 2013 y a la actualidad me desempeño como docente. He trabajado en distintos establecimientos municipales en distintos territorios de nuestro país. Desde aquella época en que egresé y comencé a trabajar dentro del sistema público, también inicié un proceso bien personal y bien reflexivo en torno a la práctica y a la interacción que desarrollamos tanto en el plano, digamos, emocional como espiritual. De ahí surgió mi motivación por iniciar un viaje por distintos territorios de Sudamérica, en donde también experimenté con distintas técnicas artísticas para poder desarrollar ese viaje y poder solventar ese trayecto. Inicié, la creación de una caja de teatro Lambe, donde presenté, cuyo título es El sueño de Samuel. Era una obra que estaba ambientada en Valparaíso y que fue presentada en distintas ciudades, tanto del norte de Argentina como en el norte y sur de Bolivia, centro también, en distintos lugares de Perú y Ecuador. Durante mi paso por Perú tuve la fortuna, la suerte de poder llegar a la selva, a la Amazonía. Ingresé por Pucallpa, lugar donde también tuve interacción con algunas culturas, con la cultura chipiva, principalmente en una comunidad, donde también a través de la docencia pude interactuar con los niños y niñas y también a su vez iniciar un tránsito bien experimental con plantas. Desde ahí luego fui avanzando por la selva y me interné ya un poco más dentro del corazón de la Amazonía, en un caserío que estaba, cercano a Iquitos, pero que también tenía una distancia bastante importante. En ese lugar estuve trabajando con un abuelo que era médico vegetalista, el que me incentivó para iniciar mis primeras interacciones también de manera más profunda con las plantas y con la medicina de la selva, y a su vez también un fuerte trabajo de conexión espiritual. En ese momento nació este poemario que creé, cuyo título es La noche que antecede a todas las cosas, del cual les voy a compartir un poema que nació también en esa oportunidad y que retrata de alguna manera esta primera interacción que tuve en el campo espiritual y de conexión también con la medicina. Se titula Vigilia. Entonces, recapitulando, sumando y restando, ordenando la mochila, he de confirmar, señoras y señores, individuos todos, absolutamente todo y nada, de lo abarcable, de lo que planeé con anterioridad, vino a ser en el día postrero. Morí, en la selva arrojé detalles, terminaciones que algún día se sucedieron en un espacio mental. En la selva también nací, renové antiguos conceptos y ropajes, me entregué a la vigilia, al amor eterno y al perdón, pues la realidad más absoluta que he conocido no está siquiera en estas letras, sino en mi espíritu que no duerme.
Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que también nació en mí en esa época y que de alguna manera también he intentado aplicar en el tránsito que he hecho, en el tránsito pedagógico que he hecho. Bueno, aquí les muestro una fotito de la biblioteca del Liceo Técnico Papudo, en donde he organizado también distintos concursos de creación artística, en donde siempre uno de los ejes principales obviamente es la exploración emocional, la exploración espiritual y la conexión también con la cultura del territorio. Aquí estoy con una estudiante que creó un libro sobre el entorno natural de Papudo. Ciclos de cine, distintas interacciones, distintas actividades, siempre en conexión con la naturaleza, talleres de escritura. Y bueno, también les cuento, cuando estuve viviendo en San Pedro de Atacama, potencié la creatividad también de Ya, hasta ahí ella no, durante la semana no, yo me contacté con ella, le expliqué más o menos lo que se realizaba en la escuelita, le expliqué más o menos el conversatorio, le conté más o menos el contexto y ella quiso participar a través de este video, por eso se cortó de repente. Así que se los dejo ahí como un regalo de nosotros y nosotras de la escuelita para todos ustedes sobre esta rica experiencia que hemos tenido hoy. Así que, Luciano, te paso a ti ahora el mando de la escuelita para que si alguien quiere hacer quizás alguna reflexión, no sé, ahí tú nos acompañas. Bueno, igual el tiempo está un poquito, lamentablemente, a veces somos un poco esclavos del tiempo, ¿cierto? Pero este ratito que nos queda, ¿cierto? Es para que, primero para agradecer, ¿cierto?, a Tania el habernos acompañado, haber estado aquí con nosotros, ¿cierto? Quizás no de manera física, que sería lo ideal siempre. Siempre es rico estar con las personas, sentir desde su respiración hasta tomarnos las manos en aquellos momentos, en aquellos gestos, ¿cierto? Poder sentir juntos la tierra, el aire, el agua, ¿cierto? El fuego de la vida comunitaria, ¿cierto? El fuego de sentirnos parte de este universo, de esta realidad, de este cosmos. Pero aún así hemos hecho un ejercicio muy lindo, ¿cierto? De poder sentir pensar nuestras realidades, ¿cierto? De poder estar en esta, digamos, comunión, aunque sea por un programa de computación, pero hemos sentido este abrazo, ¿cierto? Esta alegría, ¿cierto? Este calorcito, y desde ya darte las gracias, Tania. Esperemos contar contigo más adelante contigo en otra actividad, ¿cierto? En otras instancias, poder conversar, poder dialogar, poder echar ciertas raíces de sabiduría para, no solamente para mí, sino de todos, que podamos unirnos, ¿cierto? Como estos arbolitos, ¿cierto? Que como que se llama, se unen, se entrelazan, como la misma Amazonía. La Amazonía no es un conjunto de árboles solitarios, sino que es un mundo, un cosmos, un lugar donde todo se entrelaza, donde todo se une, donde si falta uno, es complicado, es difícil, sobre todo en estos momentos, cuando son miles y miles y miles de hectáreas, ¿cierto?, que se están destruyendo simplemente por la codicia, por esa sed de aquello que algunos llaman con tanto orgullo progreso, pero que al final, como diría una canción de un grupo chileno llamado Las Pachas, solamente progresa la muerte. Que progrese, entre comillas, si es que la palabra vale la pena, que progrese la vida, ¿cierto? Gracias, Tania, y también a cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada una y cada uno de los que están aquí conectados, de los que han participado con nosotros. Nuevamente los invito para una nueva ocasión, ya el próximo mes, ¿cierto? Estaremos avisando por nuestras redes, ¿cierto? Cuéntanos, Cristian. No quiero perder la oportunidad porque se va a apagar se va a apagar la luz y no voy a poder saludar a la Margot, que no la veo
desde El Salvador, creo que no nos veíamos cuando estuvimos en la UCA, así que darle un abrazo gigante. Ahí, Margot, un cariño inmenso para ti, qué gusto verte. También, bueno, obviamente a Glafira, a José Luis y a Silvia, que nos acompañan en todos los encuentros, agradecerle un abrazo gigante para cada uno. Y obviamente a ti, Tania, por tu disposición y compañía y siempre tu sabiduría, que se agradece muchísimo poder compartir. Eso. Entonces, como Muchísimas se dice, gracias. Margot. No, nada más. Sí. Qué lindo esto también, ¿eh? Estas cosas que ocurren también, que facilita la tecnología. Como se dice en Mapuzungún, ¿cierto? La lengua del pueblo mapuche. Tumay, muchas gracias. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Y ahí estaremos nuevamente haciendo comunidad y haciendo escuelita. Porque la escuelita no es nosotros, no es Cristian, Alexis o yo. Hacemos entre todos. De todos. De todas y todos. Un abrazo, les mando un abrazo a cada uno, ¿cierto? Nos despedimos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao. Gracias. Gracias, chao. Chao.